Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Ya estamos aquí una vez más para compartir la palabra con ustedes, así que les envío un saludo grande a todos, un abrazo. Aquí estamos en el salón vacío de la iglesia, pero también gozosos porque sé que están ustedes ahí del otro lado, atentos para compartir la palabra de Dios. Así que, hermanos, demos gracias a Dios, cualquiera sea siempre nuestra situación. Tenemos que estar contentos, felices. Esa es una decisión nuestra y proviene también de una convicción que viene del cielo. Así que una vez más sean todos bienvenidos, tomen asiento, quédense en sus lugares. Les pido y les animo a que tengan ya sus Biblias abiertas para compartir lo que el Señor tiene para hablarnos en este tiempo. ¿Y por qué digo en este tiempo? Porque son tiempos que lo venimos repitiendo semanas tras semana, son tiempos peligrosos, son últimos tiempos, tiempos que nos toca vivir y debemos saber cómo enfrentar nosotros toda esta situación actual. Antes de iniciar, hermanos, quiero animarles también a toda la congregación que sigan siendo fieles con sus diezmos, sus ofrendas, sus dádivas generosas, hermanos. La iglesia continúa, la obra del Señor continúa, la predicación del Evangelio continúa. Entonces queremos también comunicarles que la oficina administrativa de la iglesia está abierta todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 12 horas, de 7 hasta el mediodía. Entonces también si quieren acercar sus ofrendas en especias, también pueden traer sus alimentos no perecederos, hermanos, que es una bendición. Todos los días estamos ayudando a hermanos que no están trabajando por la situación que todos ya sabemos, ¿verdad? Y hay gente que vive día a día, hermanos que viven del día a día, del trabajo diario que uno pueda realizar. Estamos ayudando, hermanos. Y Dios ha sido fiel, ha suplido todas nuestras necesidades, hermanos. Y el Señor también nos está llamando en este tiempo a no solamente conocer su palabra, sino a ponerla por práctica. Este es el tiempo donde vos y yo tenemos que poner por práctica todo lo que vinimos aprendiendo durante todos estos años que tiene Casa de Oración aquí en Ciudad del Este. Buenos hermanos, entonces, ¿por qué no nos vamos a la palabra de Dios? Yo le invito a que me acompañen a Lamentaciones, capítulo 4, versículo 1. Es imposible no tocar ni hablar de los temas que tratan sobre nuestra realidad en este momento aquí en Paraguay y en todo el mundo. El tema que vamos a tratar hoy es el tema número 15, lleva por título La misión, así lleva por título. Y estamos haciendo dentro del marco de la serie Héroes porque creyeron. Y como decía, estamos viviendo tiempos de juicios de Dios. Quien diga lo contrario no está comprendiendo lo que está sucediendo. Nosotros, la iglesia, tenemos la respuesta en la palabra de Dios y estos son tiempos donde estamos viviendo los juicios de Dios para este mundo. ¿Por qué juicio, hermano? Porque la maldad del mundo, de sus gobernantes y de todos sus habitantes ha llegado al extremo. Ha llegado al tope y han llegado hasta el cielo. Y esa maldad ha despertado la ira de Dios. Lo que nos toca vivir en este tiempo, en tiempo de pandemia, en tiempo donde este virus se desató nada más que hace 3 meses, por lo menos en lo que se sabe, ¿verdad? Y ha causado un revuelo a todo el mundo. Hasta diciembre del año pasado, hermanos, ni vos ni yo teníamos idea de lo que iba a acontecer. Es más, tal vez veníamos haciendo planes, proyectos, teníamos propósitos, deseos, sueños, anhelos para este 2020, para este año. Pero en 3 meses, nada más que en 3 meses, esos planes quedaron por tierra. Hoy la incertidumbre reina, el futuro de la mayoría, principalmente de los jóvenes, es incierto. Hoy estamos escuchando a padres y a jóvenes que han cancelado matrícula de sus estudios, las universidades, los colegios, porque dan como perdido este año. Esa es la situación que nos toca vivir hoy, en apenas 3 meses iniciado el año, o entrando ya al cuarto mes. Ahora, la maldad de la humanidad ha despertado la ira de Dios. Eso es lo que vos y yo debemos comprender. Esta manifestación o esta circunstancia que estamos viviendo es una manifestación de la ira de Dios. Y es importante discernir cuál es el juicio. Iglesia, debemos discernir cuál es el verdadero juicio de Dios.
Y hermanos, el juicio de Dios no es la muerte por la enfermedad. Ese no es el juicio de Dios. Las muertes que se han dado, si nosotros miramos las estadísticas, no pasan del 0,00005% a nivel mundial. O sea, no son las muertes el juicio de Dios para este tiempo, sino que el verdadero juicio de Dios está en el daño colateral que trae esta pandemia, que es el hambre, la pobreza, la miseria. Hoy miles de billones de personas en todo el mundo no pueden trabajar, no pueden salir a las calles a hacer sus quehaceres. Nuestro país no está exento de eso. Gente que vende o que vive del día a día de sus ventas, gente que trabaja como macatero, gente que trabaja en oficios como la carpintería, electricidad, plomería, herrería, gente que trabaja como mozo, hermanos que están trabajando como vendedores, como albañiles, hoy no pueden realizar su trabajo. Esos son hermanos o son personas que están o que vivían del día a día. Y hoy eso se terminó. Hoy están hace más de 3 semanas confinados a sus hogares por la restricción del decreto presidencial ya conocido y no pueden realizar sus labores. Son personas, hombres y mujeres que vivían del día a día para mantener a sus familias. Entonces el verdadero juicio de Dios está en el daño colateral que trae esta pandemia, que es el hambre. Al meditar detenidamente en cómo fueron los juicios de Dios para con Israel, que están revelados en el Antiguo Testamento, principalmente en los libros proféticos e históricos, vamos a ver que la miseria económica y principalmente el hambre fue el mayor juicio de Dios siempre. Ahí en Lamentaciones capítulo 4, versículo 1, quiero que me acompañen y atiendan esta lectura del profeta Jeremías. Dice, Lamentaciones 4:1, como perdió su brillo el oro, hasta el oro más preciado se volvió opaco. Las piedras preciosas sagradas yacen esparcidas en las calles. Miren cómo los preciosos hijos de Jerusalén, que valen su peso en oro puro, ahora son tratados como vasijas de barro, hechas por un alfarero común y corriente. Hasta los chacales amamantan a sus cachorros. O sea, nosotros podemos ver hoy que aún los animales pueden amamantar a sus cachorros. Pero mi pueblo Israel, dice la palabra de Dios, no lo hace. Ignoran los llantos de sus hijos como los de avestruces del desierto. La lengua reseca de sus pequeños se pega al paladar a causa de la sed. Los niños lloran por pan, pero nadie tiene para darles. Los que antes comían los manjares más ricos, ahora mendigan en las calles por cualquier cosa que puedan obtener. Los que antes vestían ropa de la más alta calidad, ahora hurgan en los basureros buscando qué comer. La culpa de mi pueblo es mayor que la de Sodoma, cuando en un instante cayó el desastre total y nadie ofreció ayuda. Nuestros príncipes antes rebosaban de salud, más brillantes que la nieve, más blancos que la leche. Sus rostros eran tan rosados como rubíes, su aspecto como joyas preciosas. Pero ahora sus caras son más negras que el carbón. Nadie los reconoce en las calles. La piel se les pega a los huesos, están tan seca y dura como la madera. Los que murieron a espada terminaron mejor que los que mueren de hambre. Hambrientos se consumen por la falta de comida de los campos. Y fíjense lo que dice el versículo 10. Mujeres de buen corazón han cocinado a sus propios hijos, los comieron para sobrevivir en el sitio. Y dice mujeres de buen corazón. En otra versión dice mujeres piadosas. Hermanos,
El hambre es capaz de convertir en monstruos a los seres humanos. Muchos de nosotros no tenemos idea de lo que es el hambre. Jamás hemos sentido hambre por mucho tiempo, por lo menos. Tal vez hemos tenido tiempos de escasez, tal vez hemos tenido tiempos donde faltó el alimento un día, 2 días o una semana como mucho. Yo no sé, pero tener hambre verdaderamente ni vos ni yo pasamos. Y quizás ninguno de nosotros lo vivamos, pero el hambre es capaz de convertir en monstruos a los seres humanos. Ese es el verdadero juicio de Dios. Eso es lo que vos y yo debemos entender que está ocurriendo en este tiempo. El problema no es la pandemia, el problema no es el virus, el problema no es el temor, no, el problema es que estamos encerrados en nuestras casas sin poder salir a trabajar, sin poder proveer el pan diario para nuestra familia. Ahora, nos cuesta discernir el juicio de Dios que se viene, porque estamos centrados y distraídos solamente en las noticias de lo que está trayendo esta pandemia, de los pocos muertos, entre comillas. No estoy menospreciando, sino estoy tratando de transmitir cuál es el verdadero impacto, el verdadero juicio que se viene a este mundo. De los pocos infectados en porcentaje con relación a los muchos desempleados que se están dando en este tiempo. Estaba mirando ayer una infografía que proviene de los Estados Unidos, donde en los últimos 45 días han surgido 10 millones de desempleados. O sea, ha aumentado el 34% de desempleo en Estados Unidos. En una nación de 320 millones de habitantes, que 10 millones de habitantes no tengan para proveer para sus familias. Eso se proyecta, hermanos, en una dimensión que nosotros muchas veces no podemos magnificar. O sea, estamos hablando no necesariamente de un contagio que estaban diciendo que tiene una proyección aritmética, sino en un desempleo que tiene una proyección geométrica, o sea, tiene un alcance mucho mayor, un impacto mucho más alto que lo que imaginamos. Y nos cuesta discernir el juicio de Dios que se viene. Por eso que vos y yo no estamos clamando verdaderamente con quebranto. El hambre es terrible, mi hermano. Y es cuestión de que salgas un poco a mirar a tus vecinos, a aquellos que vos sabés que viven del día a día. Y preguntes y hables con ellos si hoy les preocupa más el virus o les preocupa más darle de comer a sus familias. Y es una actitud muy egoísta de muchos de nosotros quizá, que porque tenemos suplidas nuestras necesidades materiales, estamos mandando y quejándonos o demandando, denunciando a mucha gente que tiene necesidad de salir a trabajar. Tengamos cuidado con ese tipo de actitudes. Muchos se preguntan hoy, ¿por qué Dios permite esta pandemia? ¿Dónde está el Señor que nos defiende? Pero nadie analiza con sinceridad los sucesos malvados y perversos en el que durante años y años el mundo se vio envuelto. Y quiero tomar solamente una muestra, un ejemplo. El pasado 8 de marzo, poco más de un mes, justamente 2 días antes de que se promulgue el decreto presidencial que obliga a todo habitante paraguayo a guardar aislamiento preventivo en sus hogares. En las calles de las principales ciudades del mundo se hacían marchas feministas, el famoso 8M, marchas proabortistas y de repudio hacia Dios. Eso fue hace un mes, apenas hace un mes. Vean, ¿dónde están hoy todas esas personas? ¿Dónde está hoy esa gente? Yo le hago esta pregunta para que meditemos. ¿Dónde están los del movimiento LGBT? ¿Dónde están hoy? Que paseaban su lengua contra la creación. Y estoy tomando solamente una muestra, un ejemplo de cómo la maldad del mundo ha llegado al tope. Rechazando a Dios, repudiando al Creador, burlándose de Él. Pero nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿y dónde está Dios?
Otra pregunta, ¿dónde están los falsos pastores de la prosperidad? Aquellos que prometían milagros y tiempos mejores. ¿Dónde están hoy? Profetas mentirosos que anunciaban tiempo de abundancia y estafaban a mucha gente. ¿Saben que toda esa maldad ha llegado hasta el cielo? Pero ¿dónde están hoy? Yo les digo dónde están. Están escondidos, esperando que pase la tormenta para volver a salir a manifestar su odio contra Dios. Toda esa gente está escondida hoy. Pero van a salir, cuando esto pase, cuando el juicio de Dios pase, van a salir y su maldad va a ir en aumento. Por eso este es tiempo de arrepentimiento. Mi hermano y mi hermana, si vos y yo no nos arrepentimos en este tiempo de juicio de Dios, cuando pasen estos tiempos, estos juicios, nuestro corazón se va a endurecer de tal manera que vamos a terminar alejándonos definitivamente de Dios. Hoy esa gente que rechaza a Dios, que estaba rechazando a Dios abiertamente, toda esa gente está temblando de terror. El pánico por su inminente muerte ha llenado sus corazones. Hoy están temblando. Y el temor es un juicio de Dios, es parte del juicio de Dios. Tener miedo es parte de la condenación de Dios. ¿Sabían eso ustedes, hermanos? Por eso debemos tratar, los creyentes debemos tratar el temor en nuestros corazones. Porque dice en 1 Juan 4:18 que el perfecto amor echa fuera todo temor, donde el que teme, dice, no ha conocido a Dios. El que teme no ha conocido a Dios. Cierto, el temor es un sentimiento natural, pero si eso inunda mi corazón, inunda tu corazón, estamos practicando un pecado horrendo delante de Dios. El temor es incredulidad, mientras que la fe es aquello que agrada a Dios, hermanos. Toda esa gente estaba diciendo, está temblando de terror, pánico, inunda su mente, porque la muerte los ronda, hermanos. Al igual de que muchos o miles de millones de personas en todo el mundo. Hoy el dinero, la fama y el poder no pueden salvar a nadie. Y es notable que es justamente todo eso lo que soñamos alcanzar en nuestra necia vida, hermanos. Riqueza, poder y fama. Los gobernantes mundiales sucumben ante la ira de Dios. Sus cargos de poder hoy son como nada. Hoy sus maquinaciones, sus ambiciones descaradas y sus acuerdos en contra de Dios quedaron en evidencia. Porque todas las naciones se estaban poniendo de acuerdo y en un acuerdo tácito para rechazar al Señor. Tener en poca su palabra y rebelarse contra su señorío. Pero dicen las Escrituras que Dios se ríe de todos ellos, hermanos. Y está derramando apenas un poco de su copa de ira rebosante sobre este mundo. Ahí en el Salmos 2:1 dice lo siguiente: ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Fíjense en este salmo, hermanos. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Versículo 3. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pregunta, ¿no ha aterrorizado acaso esta pandemia a los gobiernos mundiales? La respuesta es sí. Hoy todo es incierto, todos fuimos reducidos a nada, toda la humanidad, hermanos, pero también la iglesia. La iglesia que está envuelta en esta rebelión contra Dios. La ambición egoísta de muchos cristianos, el amor excesivo hacia el mundo
y la comodidad han llevado a la iglesia a una tibieza espiritual. Y esto también es parte del juicio de Dios para nosotros, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y es necesario que vos y yo nos examinemos. Hoy casi ya no hay profetas de Dios en las iglesias, sino que se pueden ver un montón de pastores, maestros y líderes que solo ambicionan fama, dinero y poder, al igual que el mundo. Y Dios también está airado contra su iglesia por el egoísmo y la comodidad. Ahí en Jeremías capítulo 23, versículo 9, hay una tremenda advertencia de Dios contra esos profetas. Dice Jeremías 23, 9, mi corazón está destrozado debido a los falsos profetas y me tiemblan los huesos. Me tambaleo como un borracho, como alguien dominado por el vino, debido a las santas palabras que el Señor ha pronunciado contra ellos. Pues la tierra está llena de adulterios y están bajo una maldición. La tierra está de luto. Los pastos del desierto están resecos. Todos hacen lo malo y abusan del poder que tienen. Cuando nosotros, hermanos, leemos este pasaje, que es un pasaje que habla del juicio de Dios por causa de los falsos profetas, de los falsos pastores, que dice que la tierra está bajo maldición por causa de ellos, tendemos a juzgar a otros pastores. ¿Verdad que es así? Tendemos a juzgar a otros maestros y a otros cristianos, porque nos ponemos en una posición donde nosotros no somos parte de este contingente de cristianos que predican por dinero, que predican mentiras, que generan falsas esperanzas. Entonces miramos como de lejos, nos ponemos en el otro lado del rincón, digamos, y vemos que otros son los falsos maestros y falsos cristianos, como queriendo eludir la responsabilidad que tenemos todos nosotros, vos y yo, pero no. Dios nos está hablando a nosotros. Dice el versículo 11 del mismo pasaje de Jeremías 23. Aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a Dios. He visto sus hechos despreciables aquí mismo en mi propio templo, dice el Señor. Por lo tanto, los caminos que toman llegarán a ser resbaladizos. Serán perseguidos en la oscuridad y allí caerán. Pues traeré desastres sobre ellos en el tiempo señalado. Para su castigo, yo el Señor he hablado. Vi que los profetas de Samaria eran tremendamente malvados. Fíjense en estas expresiones, hermanos. Tremendamente malvados. Porque profetizaron en nombre de Baal y llevaron a mi pueblo Israel al pecado. Y nosotros podemos decir, no, pero bueno, esto habla de los falsos profetas que profetizaron en el nombre de Baal. Pero vos y yo debemos entender quién era Baal. Baal era un dios con minúscula, era el dios de la fertilidad, que se creía capaz de habilitar la tierra para producir cosechas y que la gente tuviera hijos. Los profetas de Samaria llevaban al pueblo de Dios a adorar a Baal de diferentes maneras, porque era altamente adaptable a sus necesidades. ¿Se entiende? Estos profetas apuntaban a la necesidad del pueblo de Israel, no apuntaban a la voluntad de Dios. Y esa es la gran diferencia entre ser un verdadero pastor, un verdadero maestro, un verdadero predicador, un verdadero cristiano. El verdadero cristiano habla de la voluntad de Dios. El falso maestro apunta a las necesidades de la gente. Por eso vos y yo tenemos que analizarnos. ¿A quién estamos escuchando? ¿A gente que solamente alimenta nuestras esperanzas con mentiras y engaños? ¿A gente que solamente nos promueve el egoísmo diciéndonos quédate en tu casa, salva a tu familia o cosas como esas?
¿O estás escuchando a personas que están oyendo la voz de Dios y están conociendo la voluntad de Dios y están transmitiendo esa voluntad de Dios? Vos y yo tenemos que analizarnos a quién estamos oyendo. Jesús le dijo a sus discípulos: mirad bien cómo oís. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Pero también tenemos que analizarnos en esto. ¿Cuál es el mensaje que estamos transmitiendo? ¿Estamos transmitiendo verdaderamente un mensaje que viene desde la comunión con Dios al conocer su voluntad? ¿O estamos transmitiendo solamente un mensaje desde nuestro corazón? A través del temor, a través del egoísmo, a través quizá de tener todas nuestras necesidades suplidas y sin importarnos con los demás. ¿Cuál es el mensaje que vos y yo estamos transmitiendo en este tiempo? Los profetas de Samaria llevaban al pueblo a adorar al dios Baal, porque este dios se adaptaba de diferentes maneras a las necesidades de ellos. Entonces tenían un propósito egoísta. Y pregunta, ¿no es eso también lo que hacen los falsos maestros? Transmitir un mensaje adaptable a las necesidades de la gente. Por eso ya no se habla de arrepentimiento. Por eso no se habla de pecado. Por eso tal vez se habla de mucho conocimiento bíblico, pero de poca vida espiritual. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de convertirnos en falsos maestros. Porque vos y yo muchas veces hemos admirado el conocimiento. Hemos transmitido conocimiento. Y tenemos que reconocer que lo hemos hecho. Pero no transmitimos la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque no hemos estado en el secreto de Dios. En el versículo 14 de Jeremías 23 sigue diciendo el profeta: ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores. Cometen adulterio y les encanta la deshonestidad. Alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Estos profetas son tan perversos como lo fue la gente de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de los profetas: los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber. Pues es debido a los profetas de Jerusalén que se ha llenado esta tierra de maldad. Los profetas de Jerusalén, hermanos, se jactaban de ser israelitas y judíos, de ser partes del pueblo de Dios, de ser los que estudiaban las escrituras y conocían a cabalidad al Señor. Esos profetas de Israel, esos profetas de Jerusalén, hermanos, dice que debido a ellos la tierra se llenó de maldad. Dice el 16, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo: no escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de vanas esperanzas. Todo lo que dice son puros inventos, no hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra: no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas le dicen: no les sucederá nada malo. ¿No son esos los tiempos que estamos viviendo? ¿No pululan por la internet y por las redes sociales falsos profetas que están alimentando solamente nuestros propios deseos? Que están transmitiendo una paz cuando en verdad muchos de nosotros o muchos de los habitantes del mundo están despreciando la palabra de Dios. Acá el profeta nos anima y nos dice: no los escuchen. Hermanos, muchas veces nosotros nos jactamos de ser una iglesia de sana doctrina. Nos hemos jactado de ser una iglesia que enseña la verdad. Nos hemos enorgullecido de pertenecer a una congregación de que enseña o que tiene una buena enseñanza. Pero vos y yo no hemos estado en el secreto del Señor y debemos reconocer. Debemos reconocer que por mucho tiempo quizá todos nosotros también hemos sido falsos profetas. La palabra viene para que nosotros nos juzguemos a partir de ella, no para juzgar a los demás. Cierto,
pero la palabra viene a confrontarnos a nosotros. Y quizá vos y yo nos hemos convertido en falsos profetas por alimentar con falsas esperanzas a nuestros familiares, a nuestros amigos, como dice el versículo 17, a esas personas que desprecian la palabra de Dios y le hemos dicho no se preocupen. Dios le va a dar paz, Dios va a bendecir. Confíen en Dios, solamente hablando livianamente. Y los cristianos debemos arrepentirnos de eso, de, de haber alimentado con falsas esperanzas a aquellos que rechazan a Dios. Este es el tiempo, hermanos, donde tenemos que enseñar sobre el juicio de Dios. ¿Por qué está viniendo este juicio? Es porque la maldad de los seres humanos ha llegado al tope y necesitamos arrepentirnos. Iglesia, nuestro mayor pecado fue no haber estado en el secreto de Dios. Ese es el mayor pecado de la iglesia. Haber hablado de parte de Dios cuando no hemos escuchado la voz de Dios. Dice el versículo 18, estamos en Jeremías 23. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Fíjense que acá el Señor está reclamando dos cosas. Una, no haber estado en la presencia de Dios. Y la segunda, no haber mostrado interés suficiente para escuchar a Dios. Muchos de nosotros nos hemos jactado de pertenecer a una iglesia de sana doctrina. Nos hemos envanecido por el conocimiento de las Escrituras. Nos hemos dedicado a trazar a la perfección la predicación de su palabra. Y no estoy diciendo que ninguna de estas cosas sea malo en sí misma, sino que estoy reconociendo que le hemos dado prioridad a eso y no a escuchar la voz de Dios. Y quizás muchos pastores, maestros y cristianos de sana doctrina, aún en tiempo de juicio, siguen todavía en esa misma línea y no han buscado con quebrantamiento escuchar la voz de Dios para este tiempo. Nuestra misión como pastores es guiar al rebaño conforme a lo que Dios quiere que hagamos. La misión de la iglesia es advertir a los impíos sobre el justo juicio de Dios y llamar a los pecadores al arrepentimiento. Fíjense, estamos hablando de la misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Dios está enviando juicio al mundo a causa de no haber consultado ni escuchado a Dios. En el capítulo 25, versículo 8 de Jeremías, sigue diciendo el Señor, y quiero que presten atención, Jeremías 25, 8, que es todo el contexto de lo que ya venimos leyendo y compartiendo. Dice, ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice, como ustedes no me han escuchado, y subrayemos esta palabra, como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Fíjense, era Dios, hermanos, enviando. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de los molinos se acallarán y las luces de las casas se apagarán. Y notemos la causa, dice el versículo 8, por no haber escuchado a Dios. Dios vino hablándonos por mucho tiempo, durante años. Te vino hablando a vos, me vino hablando a mí, vino hablando a su iglesia, vino hablando al mundo, hermanos. Y no hemos escuchado la voz de Dios. Estábamos en nuestros quehaceres, en nuestra comodidad. Y hoy, hermanos, más que nunca, la iglesia debe arrepentirse. Y hoy, más que nunca, la iglesia debe escuchar la voz de Dios en este tiempo. Y yo les digo esto con amor, hermanos. Dios está hablándonos en todos los mensajes que estamos compartiendo,
en todos los devocionales que recibimos las 3 veces por día. Dios nos está hablando. Quiero decirles algo con respecto a todo esto. Si la iglesia escuchara la voz de Dios, estaría predicando sobre los juicios que se están viniendo. Advertiríamos sobre el enojo de Dios y estaríamos utilizando todos los medios que tenemos para predicar a la gente. No estaríamos metidos en las noticias. No estaríamos escuchando todo lo que se comparte por ahí ni poniendo nuestras esperanzas en los gobernantes. No estaríamos viendo, hermanos, qué están haciendo las potencias del mundo, porque hoy ni siquiera ellos tienen respuestas. No estaríamos esperando, encerrados con temor, sino estaríamos predicando sobre los juicios que están viniendo y advertiríamos sobre el enojo de Dios y estaríamos utilizando todos los medios para predicarle a la gente que se arrepienta de sus pecados. Pero repito, eso hubiéramos hecho nosotros si escucháramos la voz de Dios. La iglesia de Jesucristo no estaría encerrada buscando solamente su propia seguridad. Ni los pastores estarían en sus casas esperando con pasividad que pase la tormenta. Saben que todo eso es un engaño, todo eso es egoísmo disfrazado de piedad. Me contaba un hermano, ¿verdad? Tristemente, de otra congregación, que fue a visitar a su pastor, quien lo mandó rápidamente a su casa y no le recibió, hermanos, ahí en el portón. Pero no porque se preocupaba por el rebaño. Muchos pastores están teniendo esa actitud. Gente que viene con necesidad física, necesidad espiritual, con necesidad emocional. Este tiempo de cuarentena, hermano, está sacando a luz muchos pecados que necesitan ser confesados. Y necesitamos unos de otros para hablar. Muchos hogares que se están destruyendo, matrimonios que no pueden convivir juntos. Padres que no tienen una buena relación con sus hijos, ni los hijos con los padres. Esta cuarentena está sacando a luz muchas cosas que debemos ordenar en nuestras casas, en nuestras vidas. Los cristianos, vos y yo, la iglesia, debería entregar toda su vida. Nosotros los cristianos deberíamos entregar toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos para salvar vidas. Esa es la gran comisión, esa es la misión que tiene la iglesia en este tiempo. Es la misión que vos y yo tenemos. Debiéramos entregar toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestros talentos para salvar a la mayor cantidad de personas de la condenación del infierno. ¿Saben por qué, hermanos? Por una sencilla razón. Porque Dios nos entregó todo para salvar a nuestra vida. Jesucristo entregó todo, entregó su propia vida para que vos y yo podamos hoy tener la salvación. Por eso que no hay excusa para el egoísmo. Un cristiano debe estar donde hay hambre. Un cristiano debe estar donde hay dolor. Un cristiano debe estar donde hay aflicción, donde hay necesidad, donde hay enfermedad y donde hay luto. Y como ya venimos repitiendo hace varias semanas, cierto, este virus es real, hermanos. Es muy cierto. Pero no va a traer tanta muerte como sí hambre y necesidad a nuestra nación. Yo te pregunto y yo ruego al Espíritu Santo que te muestre y que nos muestre a la iglesia. Comienza a meditar solamente en un hermano que vive cerca de tu casa o que el Espíritu Santo traiga a tu memoria. Piensa en él, piensa en ella. No es solamente la necesidad material, porque quizás tengan suficiente alimento, pero piensa en su necesidad espiritual. Piensa en la cantidad de hermanos que viven solos o que son ancianos y están descuidados. Piensa en las hermanas que tal vez sus esposos tengan que salir a buscar el pan y ellas tengan que quedarse en su casa por horas y horas solas. Piensan en aquellas personas que están debilitadas en la fe, en aquellos hermanos que hoy están debilitados y se encuentran solos, que viven en zonas más retiradas, en barrios más alejados. Ese es el daño colateral que trae esta pandemia. La necesidad. Es ahí donde radica la principal misión de los héroes de la fe, en atender la necesidad de la gente.
tanto espiritual como física. Primera de Juan 3:16 dice lo siguiente. Y atiendan bien porque este es el tiempo de desarrollar este amor. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, vos y yo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia? Viviendo encerrada. Y no estoy llamando a la rebeldía, estoy llamando, hermanos, a que meditemos cuál es nuestra actitud, hermanos. Nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Esa es la manifestación del amor. Dice el 17, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, dice el 18, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. El amor entre hermanos es la principal evidencia de que hemos sido salvados por Dios. Si yo estoy pensando solamente en mi seguridad, en mi necesidad, si yo estoy pensando solamente en suplir mis necesidades, mis demandas, y me encierro bajo llave y me lleno de protección, y repito, no estoy diciendo que esto esté mal, pero si hago todo esto y no tengo en cuenta a mis hermanos, no tengo en cuenta a mi prójimo, no tengo en cuenta a mis vecinos, no tengo en cuenta a las personas que me rodean, ¿cómo puedo decir que el amor de Dios está en mí? Me estoy engañando. El amor es la principal característica de que fuimos salvados por Dios. Ocupémonos en desarrollar ese amor cristiano en la iglesia. Ocupémonos de desarrollar en este tiempo ese amor cristiano, ese amor genuino con los demás, con la iglesia, con los hermanos, con la congregación, en las familias. Es fácil amar a los seres queridos, es fácil amar a los que están más cercanos, pero desarrollemos ese amor cristiano con aquellos que están retirados lejos en oración, pidiendo a Dios, reconociendo que no tenemos ese amor. Es sencillo, debemos decirle al Señor, Señor, yo no tengo ni consideración ni compasión por nadie, pero yo quiero tener. Yo reconozco que eso es una falencia mía, que hasta muchas veces ni consideré pecado, pero hoy reconozco, Señor, que yo necesito manifestar este amor, desarrollar este amor cristiano en la iglesia, con los hermanos y aún con los que no te conocen, Señor, mucho más aún, tener misericordia de aquellos que no te conocen, sirviéndoles con amor, mucho más ahora en estos últimos tiempos. Esa es la misión de la iglesia, servir con amor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Señor vuelve pronto. Debemos saber vos y yo que el Señor vuelve pronto. Yo quiero terminar con este pasaje que está en Mateo 25. Quiero que presten atención, porque este pasaje está hablando del juicio de las naciones y está dentro del contexto de lo que ya vinimos hablando semanas anteriores de Mateo 24, de las señales antes del fin, antes de la venida de Jesucristo. En Mateo 25 encontramos tres parábolas. Encontramos la parábola de las 10 vírgenes, encontramos las parábolas de los talentos y finalmente en el capítulo 25, versículo 31, el Señor nos habla del juicio a las naciones. Y atiendan bien, y ruego a Dios que nos muestre cuál es nuestro corazón y cuál es nuestra actitud. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles. Qué gloriosa venida va a ser, hermanos, ¿verdad? Que el Señor venga con todos los ángeles. Dice, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Yo quiero que podamos imaginarnos esta escena. Todas las naciones se reunirán en su presencia. Potencias y no. Y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras.
Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Entren al gozo de su Señor. Esa es la palabra que va a pronunciar el Señor. Entren al gozo de su Señor. Dice el 35. Pues tuve hambre y me alimentaron. Fíjense por dónde arranca, hermanos. Tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. ¿De qué está hablando el Señor aquí, hermanos? Del amor, de la compasión, de la misericordia. Dice 37, entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? ¿Qué es lo que nos está revelando estos tres versículos del 37 al 39? Que estas personas justas hicieron todo lo que hicieron con un corazón puro, con un corazón correcto. No lo hacían para mostrarse. No lo hacían con una motivación egoísta. Lo estaban haciendo desinteresadamente. Por eso preguntan: ¿cuándo hicimos estas cosas? ¿En qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿En qué momento? Yo no me di cuenta. Eso están diciendo estos hombres, estas personas. ¿Saben que en este tiempo nosotros tenemos un grupo de voluntarios que estamos saliendo a hacer un servicio, ¿verdad? Prestando un servicio voluntariado para la municipalidad, ¿verdad? Como la mayoría ya sabe, entregando aquí alimentos que sale de la municipalidad, de la Secretaría de Desarrollo Social de la municipalidad, y entregando a los hogares más carenciados de nuestra comunidad. Estamos haciendo este trabajo voluntariado, pero yo te pregunto a vos que estás haciendo este trabajo voluntariado, y también me pregunté a mí: ¿cuál es la motivación con la cual estamos haciendo? ¿Estamos entendiendo que estamos haciendo un servicio para el Señor? ¿O es solamente el deseo de salir de tu casa, de salir del encierro quizá, de reunirte con tus hermanos, con tus amigos, ¿verdad? De pasar un tiempo divertido, tal vez? Si esa es la motivación, este es el momento que debemos pedir perdón, vos y yo, y decirle al Señor: yo quiero hacer esto porque amo a mi prójimo, porque amo servir, Señor, y quiero hacerlo de manera desinteresada, así como estos hombres, como estas personas justas que menciona el versículo 37 al 39. ¿En qué momento te vimos con hambre, Señor, y te alimentamos, o en sed y te dimos algo de beber? ¿En qué momento? Dice el 40, el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. ¿Saben qué, hermanos? Todos los servicios que nosotros hacemos en amor, en compasión, en misericordia, es una ofrenda de olor fragante que sube hasta el cielo. Lo estamos haciendo al Señor. Por eso que tenemos que meditar qué orden es la que yo estoy recibiendo y obedeciendo. A la iglesia le debe identificar el amor creciente y maduro por Dios y por el prójimo. Quien ha entendido esto, hermanos, ha cumplido toda la ley y está capacitado para andar como es digno de Cristo. Hermanos, dice también la palabra de Dios que a los de la izquierda, a los cabritos, el Señor va a reclamar que no hicieron este servicio en amor. El Señor va a reclamar de ellos, va a demandar de ellos. Y dice que finalmente les dirá, ahí en Mateo capítulo 25,
Vamos a mirar versículo 41 en adelante. Dice Mateo 25, 41. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento? Fíjense que le dicen Señor. ¿En qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y el 46 dice: y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. ¿De qué lado estamos nosotros, hermanos? ¿De qué lado estamos vos y yo? La palabra no viene para condenarnos, la palabra viene para mostrarnos quiénes somos realmente nosotros y que no nos engañemos. La iglesia debe identificar, hermanos, el amor creciente. A la iglesia le debe identificar la misericordia, la compasión. A la iglesia le debe identificar el amor de Dios. Eso nos debe identificar a nosotros. Yo no puedo estar con pasividad en mi casa encerrado con la máxima seguridad por temor a mi vida solamente. Esa no es mi misión. Esa no es la misión de la iglesia. Nosotros fuimos llamados, hermanos, y repito, no es para que nos rebelemos ante las autoridades, sino para que entendamos cuál es nuestra verdadera autoridad, qué es lo que el Señor demanda de nosotros. Fuimos llamados para bendecir a los demás, fuimos llamados para amarnos unos a otros, fuimos llamados para cuidarnos unos a otros. Y este amor debe crecer y debe ir madurando en nosotros. Tiene que ser un amor genuinamente real por Dios y por el prójimo. Ahí hemos cumplido todas las leyes y los profetas. Ahí nosotros podemos decir que tenemos vida eterna. Quien ha entendido esto ha cumplido toda la ley. No necesitamos saber más nada, solamente amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y quienes han cumplido esta ley, quienes han entendido todo esto, también están capacitados para andar como es digno de Cristo. La misión de la iglesia es andar como es digno de Cristo, es andar en amor. Amén. Yo te invito a que puedas inclinar tu rostro en esta noche y que vos y yo podamos ponernos delante de Dios y podamos meditar en nuestros caminos verdaderamente. Si es que no hemos cumplido con esta ley, no hemos cumplido a cabalidad, amándonos unos a otros, amando al Señor, y si hemos tenido un amor, hermanos, tibio, desconsiderado, sin misericordia, sin compasión, este es el tiempo que podamos arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Pedirle al Señor que en esta noche nos perdone si hemos transmitido livianamente su mensaje y no hemos transmitido desde haber escuchado en el secreto del Señor su voluntad y no hemos ayudado, no hemos hecho nada. Y este tiempo de cuarentena vino para que verdaderamente nosotros podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido, hermanos. Que no sea letra muerta en nosotros. No nos sirve tener mucho conocimiento teológico, mucho conocimiento de las doctrinas fundamentales del cristianismo, si no las vivimos, Señor. Señor, esta noche yo te pido perdón, Señor. Primeramente, Señor, por mis pecados, por mi tibieza. Perdón, Señor, porque muchas veces tuve oportunidad
de manifestar, Señor, este amor a muchas personas y preferí, Señor, mi egoísmo. Debo confesarlo, Señor. Yo te animo también, iglesia, mi hermano, mi hermana, que te animes en humildad ahí, en tu corazón, a confesar tu egoísmo, tu comodidad. Y que entendamos que si hoy tenemos miedo al virus, a la pandemia, es porque vivimos una vida egoísta. Nunca nos interesamos con los demás. El temor es parte del juicio de Dios también. Por eso en esta noche, Señor, perdónanos, límpianos de esta maldad. Y ayúdanos a andar como es digno de ti verdaderamente. Ayúdanos a manifestar tu amor, Señor. Ayúdanos a amarte cada día más. Ayúdanos a conocerte cada día más. Ayúdanos, Señor Padre, a tener mayor revelación de quién eres tú. Ayúdanos a amar tu presencia. Ayúdanos a amar estar en tu secreto. Ayúdanos, Señor Padre, a escuchar tu voz con claridad. Que escuchemos la voz, Señor, para tu pueblo. Que sepamos nosotros transmitir la voz para este mundo en este tiempo. Y no solamente en este tiempo, sino también en el futuro, Señor Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme tus propósitos, tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a andar, Señor Padre, como es digno de Cristo. Señor, en esta noche yo te doy gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permitiste estar en tu presencia. Y yo bendigo a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de despedirnos, hermanos, yo les invito a que podamos permanecer unos minutos más. Quiero mostrarle un poco a través de un video de la ayuda que están haciendo principalmente los jóvenes de nuestra congregación. Y quiero darle gracias a Dios por cada uno de esos jóvenes. Quiero darle gracias a Dios por el amor que el Señor está depositando en cada uno de ellos, y porque verdaderamente hay esperanza de dejar una herencia espiritual aquí en Casa de Oración, aquí en Ciudad del Este, para nuestras futuras generaciones, hermanos. Que el Señor les bendiga siempre. Amén. Conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más. Como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero andar como es digno de ti. Di al Señor, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Oh, quiero andar
es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Queremos vivir por ti, Señor, vivir por ti y para ti. Dile a Él, quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, oh sí, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Dile otra vez, quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo